Albert Einstein fue una de las personalidades más brillantes del siglo pasado y un ícono de la ciencia. Sus teorías cambiaron radicalmente nuestra concepción acerca de las fuerzas que gobiernan el universo. Además, sus posiciones sociales y políticas fueron muy controversiales. Pero, ¿cómo era Einstein como ser humano? ¿Y cómo consiguió sobrellevar los obstáculos que se presentaron a lo largo de su vida? En este programa vamos a explorar el carácter de Einstein y las habilidades personales que contribuyeron al desarrollo de sus teorías científicas, a la definición de sus posturas políticas y a enfrentar sus propias contradicciones personales. Esta historia es una muestra fascinante de la interacción entre la creatividad de Einstein y los conflictos de aquella época. Vamos al programa. Albert Einstein nació en 1879 en un pequeño pueblo de Alemania llamado Ulm, en el seno de una familia judía. Durante los primeros 5 años de infancia tuvo dificultades para hablar, y esto lo empujó a aislarse y a entregarse frecuentemente a sus sueños y a su imaginación. Sus padres llegaron a pensar que Einstein sufría algún retraso mental. Cuando apenas tenía 4 años, su padre le regaló una brújula. El pequeño Einstein quedó fascinado al ver que la aguja mantenía la misma dirección sin importar la rotación del instrumento y quiso entender las fuerzas que la gobiernan. Allí nació la curiosidad de Einstein y la pasión por la ciencia. Aprendió a tocar el violín gracias a su madre, y desde ese momento la música se convirtió en un refugio en medio de las dificultades científicas y personales durante toda su vida. La genialidad de Einstein comenzó a despertar muy temprano en la escuela. A los 12 años ya era el mejor en matemáticas y física de su clase. Además, aprendió álgebra y geometría por sí solo. Pero al mismo tiempo comenzó a mostrar una marcada rebeldía frente a la autoridad y el orden de la escuela. Años más tarde, Einstein mismo reconoció que el tono militar de los profesores y el culto sistemático a la autoridad le resultaban particularmente desagradables. Esta característica de independencia le permitió cuestionar las creencias científicas establecidas y revolucionar la física. A los 17 años tuvo que abandonar Alemania y partir hacia Suiza para evadir el servicio militar alemán y continuar su formación académica, ya que ninguna escuela alemana lo recibió. Duró 4 años sin nacionalidad hasta que en 1901 su padre le ayudó a conseguir la nacionalidad suiza. Después de esto retomó la ciudadanía alemana, posteriormente la austríaca y por último la ciudadanía estadounidense. Esto reforzó sus características de desapego en muchas cuestiones de su propia vida. Einstein se convirtió en un apuesto adolescente de cabello oscuro y rizado, ojos expresivos, frente amplia y un porte elegante. Todos quedaban encantados con su personalidad. Ingresó a la Escuela Politécnica de Zúrich y se matriculó en la sección dedicada a la formación de maestros especializados en matemáticas y física. Por esa época conoció a Mileva Marić, hija de campesinos serbios. Aunque no era una muchacha atractiva, sí tenía una gran habilidad y pasión por las matemáticas. Con el tiempo se convirtió en su musa, compañera y esposa. Se casaron y tuvieron 3 hijos, de los cuales la primera, que nació antes de formalizar el matrimonio con Mileva, no fue reconocida oficialmente por Einstein. El segundo hijo tenía problemas de esquizofrenia y murió posteriormente en un hospital. Y el tercer hijo, llamado Hans Albert, tuvo una relación muy distante con su padre. La falta de tiempo de dedicarle Einstein a Mileva y a su familia condujo al deterioro de su relación familiar. Lloró por la separación de sus hijos y para compensar a Mileva le entregó todo el dinero del premio Nobel que recibió en 1921. Se graduó a los 21 años con las notas más altas de su clase. Sin embargo, sus trabajos de experimentación no fueron lo suficientemente buenos para garantizarle un puesto como profesor universitario. Esto, sumado a su conocida insolencia con los profesores, le causó que permaneciera casi 9 años sin conseguir un trabajo como profesor de una universidad. Consiguió su primer trabajo en 1905 en la oficina de patentes de Suiza, situada en Berna. Los 7 años que permaneció allí fueron los más creativos de su vida. Trabajaba rápidamente en las solicitudes de patentes y dedicaba el resto del tiempo a elaborar sus teorías basadas más en su capacidad de imaginación que en evidencias científicas.
Einstein escribió 4 artículos que fueron la base de la revolución científica de la época. En el primer artículo, que le valió el premio Nobel en 1921, postuló que la luz estaba formada de pequeños paquetes de energía, a los que llamó cuantos o fotones, que se movían en forma ondulatoria. El segundo artículo revolucionó el conocimiento científico de la época, probando la existencia de los átomos, al analizar el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en el agua. El tercer artículo lo escribió postulando que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que dependen de la posición y velocidad de los objetos en movimiento. A esto llamó la teoría especial de la relatividad. De esta propuesta se derivó su famosa ecuación, que propone que la masa de un cuerpo es una medida de su contenido de energía. Así pues, 1 kilogramo de masa puede convertirse en 25.000 millones de kilovatios hora de electricidad. El cuarto artículo, y quizás el más famoso, lo escribió cuando tenía 36 años, en medio de la Primera Guerra Mundial y el del proceso de separación con sus hijos. Contrariamente al pensamiento de Newton de que el universo era un enorme reloj mecánico con ciclos perfectos, Einstein propuso que era más dinámico y menos lineal, y que todos los cuerpos en movimiento en el universo generan campos gravitatorios que modifican la dirección de la luz y su relación con el tiempo y el espacio. Esto fue rechazado inicialmente por la comunidad científica de la época, hasta que fue comprobado 3 años más tarde durante el eclipse solar de 1919. Este descubrimiento dejó eufórico a Einstein, a pesar de que su matrimonio se había derrumbado y que la guerra asolaba a Europa. La fama de Einstein llegó en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, cuando los periódicos más importantes del mundo resaltaron sus nuevas teorías sobre el universo. Fue aplaudido en muchas ciudades y universidades, y su libro sobre la teoría de la relatividad se convirtió en un bestseller. Sin embargo, todo este estallido de creatividad llevó aparejada demasiada angustia, que le dejó fuertes dolores de estómago. Se le diagnosticó un aneurisma abdominal que años más tarde le causó la muerte. La popularidad de Einstein comenzó a sobrepasar el campo de la ciencia y trascendió hacia el campo político, especialmente después de la derrota de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Fiel a su espíritu de rechazo al autoritarismo, defendió la libertad política individual y se unió a la causa judía. Esto provocó la persecución de los alemanes, que se endureció más tarde con la llegada de Hitler al poder. Su casa de campo en Kaput, Alemania, fue quemada y él tuvo que refugiarse en Austria para evitar ser preso. Después de varios años de cambiar de país en Europa para evitar la persecución de Hitler, renunció a la ciudadanía alemana en 1933 y obtuvo la ciudadanía americana en 1940. De allí continuó su campaña pacifista y de oposición a la guerra. Publicó una antología de escritos pacifistas llamado La lucha contra la guerra y discutió con Winston Churchill la intención de los alemanes por la guerra. Aunque no tuvo una participación directa en la fabricación de la bomba atómica, sus conversaciones con el presidente Roosevelt en 1934 fueron definitivas para apoyar su fabricación. Temía que los alemanes la fabricaran antes y esto hubiera cambiado el curso de la Segunda Guerra Mundial. Hasta sus últimos días, Einstein disfrutó mucho del ambiente de Princeton y acostumbraba a caminar de su casa hasta la universidad. No tardó en ser conocido como un profesor olvidadizo, amable y bondadoso. En 1955 y a los 76 años murió a causa del aneurisma. Quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es hora de irse. Yo lo haré con elegancia. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube para tener acceso a todos los programas de La Ciencia Hoy que intentan explicar de una manera clara y sencilla el beneficio de la ciencia y la tecnología en nuestra calidad de vida.